Vamos abrir a discussão. Quem quer começar? Buenos días, gracias por tu exposición. Ha sido muy rico. Yo quería hablar del tema de la política. Yo creo que la violencia ha sido muy importante en las elecciones del año pasado aquí en Brasil. Bueno, de dos maneras. No sé si te acuerdas de ese año que Fernando Henrique ha ido a París y ha hecho una exposición. Ha dado como una de las cuestiones importantes para la elección de Bolsonaro, la cuestión de la violencia por cuenta del elemento de la crisis, de desigualdad, de empleo, una cuestión de una manera, pero también de otra manera, y mismo Bolsonaro en toda su campaña hacía siempre el símbolo del arma de fuego, como esta idea del punitivismo, de armas para defensa de la población tener armas y todas esas cuestiones. Pero también hay hemos tenido, creo que no solo en Brasil, pero un aumento muy fuerte de la violencia acerca de cuestiones identitarias. Por ejemplo, en Brasil no somos un país que mata muchísimo la población LGBTI. Cuestiones de racismo, feminicidio muy alto y todo también creo que un poco relacionado con lo que decía de la idea cristiana, de los costumbres, todo eso se ha hecho como muy en pauta en todas las elecciones y este odio, esta violencia de alguna manera está como una de las razones de que Bolsonaro ha podido estar en el poder ahora. Entonces, de estas dos maneras quería te preguntar cómo ve la violencia en esas cuestiones, el aumento de la violencia en esas cuestiones relacionadas al político, al retorno del fascismo. Cuando yo digo aquí, yo me he dicho, yo no voy a hablar del Brasil, no voy a hablar de Bolsonaro, yo no quiero introducir tensiones diplomáticas y problemas del sociólogo francés que viene a dar lecciones al país, o qué sé yo. Entonces yo voy a ser muy prudente si se trata de Brasil, pero los problemas son más generales y vale también, por ejemplo, y eso vale también por los Estados Unidos de Trump. Entonces voy a hablar de los Estados Unidos de Trump. Si vosotros quieren traducir Trump por Bolsonaro, es un problema, no es lo mío. Me parece importante los temas siguientes. En primer lugar, hay un sentido muy fuerte de inseguridad en todos los países del mundo. La gente piensa, mucha gente se dice, no hay futuro y el presente es muy peligroso. La inseguridad es un sentido que tiene mucho a ver con el tema de la violencia, porque es de un lado objetivo y del otro lado subjetivo. ¿De dónde viene el sentido en un país como los Estados Unidos de Trump? ¿De dónde viene este sentido? Viene no únicamente de la violencia real, viene de muchas otras cosas. Por ejemplo, hay categorías importantes de la población, clases medias, pobres, pequeñas, que viven un sentido de caída social, que tienen un sentido que todo vale para los migrantes, para las personas de color, para las minorías de tal o tal tipo, y nada para los realmente norteamericanos. Este sentido de ser olvidados, de tener dificultades sociales y de no ser escuchados. Y por eso me parece que este tema no es únicamente un tema físico de hay gente que tal vez me van a matar, no, hay un sentido más general que nada escucha a la gente que tiene muchos problemas sociales, hay mucho resentimiento. Sí. Bueno, cosas de este tipo. Es decir, que el tema de la inseguridad tiene que ver con otras cosas que la realidad de la inseguridad física. En segundo lugar,
hay el sentido que el Estado no quiere o no puede resolver este problema y que por eso la gente debe defenderse por sus recursos, porque el Estado no es capaz de defender a la gente. ¿Y cómo defenderse? Con armas. Y por eso el tema de las armas en los Estados Unidos es la idea que es un derecho de poder defenderse y por eso genera eso. Eso me parece muy importante para discutir. Entonces, de un lado, tensiones sociales, sentidos de ser olvidados, de que los otros beneficien de mucho y que yo no tengo nada. Todo es parte del problema. Después, hay otras dimensiones que usted ha dicho, que es que las minorías, tal vez hay gente que dentro de las minorías son culpables de actos de violencia, pero las minorías son víctimas de violencia, tal vez más que otros. Claro, las mujeres no es una minoría, está la mitad, pero es un tratamiento de las mujeres como minorías. Discriminación, inferiorización, etc., que llega gente a utilizar la violencia. Y eso, el tema del feminicidio. La palabra feminicidio, no sé si es antigua en este país, en Francia es muy reciente. Y es un tema muy importante, y de mi punto de vista, este tema tiene mucho que ver con la capacidad hoy día de las mujeres a construir movimientos, protestas, a existir como actores. Y por eso que podemos hablar del feminicidio. Yo me recuerdo hace 30 o 40 años, cuando una mujer toca a la puerta de la policía para decir yo soy víctima de una violación, la policía dice que no es su problema y actúan. Se hablaba de doble violación. Bueno, las cosas cambian, pero el problema es que en la vida política, cuando el Estado no quiere actuar, cuando estos movimientos no son bastante fuertes para imponer cambios, cuando hay una situación de autoritarismo y cuando la sociedad, es otro aspecto del tema, se fractura. No es el mismo que cuando hay conflicto y debates. Y eso tiene mucho que ver lo que usted dice. En una sociedad democrática, con una representación política fuerte, capaz de hacer su trabajo, cuando hay un problema, el tratamiento político del conflicto es posible. Al Parlamento, por ejemplo, se discuten, los sindicatos son capaces de discutir con los patrones, el Estado es capaz de tomar decisiones escuchando a todos, etc. Pero cuando eso no funciona, los grupos sociales no tienen el tratamiento político de sus problemas y no son capaces de discutir entre ellos. Y cuando los grupos sociales se fragmentan, se separan, no hablan y no comunican, lo que se desarrolla es los fake news, la posverdad, los mentirosos y la paranoia se dice complotismo, el complotismo. La paranoia del complot, ¿no? El complot. Si yo soy mal en mi posición social, es que hay gente que quiere que me siento mal. Este tipo de división del mundo. Por eso, lo que usted dice son muchas cosas que tienen que ver con una situación de este tipo. Y lo que me llama más la atención es la capacidad del poder norteamericano de utilizar los evangelistas, de utilizar ciertos grupos económicos, etc. Y de hacer promesas que tal vez funcionan, tal vez no funcionan. Hay que saber que estos tipos de gobiernos a veces son capaces de proponer mensuras sociales. El caso polaco es muy interesante. En Polonia hay un gobierno de extrema derecha, muy duro,
bastante hostil a las minorías, a los judíos, etc., a los homosexuales, etc. Es un poder de este tipo, de esta familia. Pero hay una política económica de redistribución. Y eso es el tema importante. Tal vez esta política no puede funcionar durante años y años, yo no soy economista, pero hoy ya eso funciona. Y yo pienso que estas mensuras de armas, de apoyar las armas por los individuos, de hablar de manera muy social de los homosexuales, esta política puede funcionar si en el mismo tiempo el poder es capaz de redistribuir recursos al pueblo. Si eso se acabó, las cosas pueden cambiar. Pero si eso no se acabó, estamos en un mundo donde se va a funcionar mucho. Y por eso, yo no conozco en este país la situación, pero para mí es muy importante de ver si este gobierno es capaz o no de dar al pueblo cosas o no. Porque los mentirosas, los fake news, eso funcionan bien si de un otro lado tú tienes bastante para comer, para vivir. Eso no funciona si tú no tienes nada. Esas son cosas un poco generales, pero son comentarios de sus comentarios. Simone y Sarisa. Muchas gracias por todo. Voy a hacer una intervención que puede parecer un poco larga, porque yo voy a contar un poco de mi trayectoria de investigación para llegar a un punto que me inquieta, que yo realmente quiero poner en teste. Yo comencé mi investigación con la preocupación de estudiar las grandes masacres, perturbaciones sociales más violentas. Entonces yo he hecho el terreno en Ruanda post genocidio y después partí para Sudáfrica para comprender la cuestión de la reconstrucción social post-apartheid. También estuve en Sierra Leone para comprender la cuestión de reintegración de los niños que participaron de la guerra civil, cómo se hace después para que la sociedad continúe a vivir, porque en Ruanda me preocupaba que los médicos, las maestras, se mataron sus niños, porque personas ordinarias hicieron cosas tremendas, como niños hicieron cosas tremendas, cómo se reconstruye Sudáfrica após años de separación, la cuestión del otro y todo más. Entonces investigué la salida de la violencia de una forma comparativa. Me preocupé en ver los procesos y los resultados de los tribunales internacionales, de las comisiones de verdad, en algunos casos cosas más peculiares, como en Ruanda los tribunales gachacas, que son tribunales locales en que la comunidad decide quién reintegra o quién será punido. Todos esos procesos de memoria, de reconstrucción, de procesos terapêuticos, de restauración psicológica individual, pero también de restauración social. Después que publiqué esta investigación, pasé a investigar, continué con muchas preguntas, comencé a estudiar los procesos de salida de dictaduras en América Latina, cómo me preocupaba cómo la violencia estaba todavía presente en la sociedad y cómo era diferente el proceso de democratización de Brasil, de Chile, de Argentina, qué consecuencias tenía
el proceso de amnistía blanca o de punición o de catarse social, cómo era el proceso de tortura y deshumanización del otro a punto de hacer estos tipos de masacre. Por eso está larga, pero voy a hacer toda la trayectoria. Y ahora investigo la construcción de la negrofobia, del antihaitianismo en República Dominicana, porque para mí está ligado todo esto, porque para mí sintetiza mucho de todo que yo he visto, cómo se construye el enemigo, cómo se construye el otro, cómo se deshumaniza tu vecino, deshumaniza tu personas que son mucho parecidas con usted, pero deshumaniza de tal punto que usted puede hacer una cosa muy violenta. Entonces, pesquisé los psicólogos que trabajaron con los nazistas, leí mucho sobre este proceso de subjetivación que usted utiliza, subjetivación y desubjetivación, cosas así. Porque tenía esta pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué mueve una persona a hacer un masacre, a hacer una violencia? Y cómo esta persona puede continuar en la sociedad, puede restaurar sus lazos sociales después que este momento de ruptura, de crisis pasa. Entonces, son momentos de rupturas diferentes como genocidio, masacres, apartheid, dictadura, etc. Entonces, yo continúo con muchas preguntas. Usted me ha eliminado cosas importantes como la cuestión del individualismo, la cuestión, porque para mí parece muy claro que hay una interseccionalidad de cosas políticas, religiosas, individuales, de historias, de vida. Todo eso me parece muy complicado para hacer un análisis. Dicho esto, yo voy, porque tiene, como por ejemplo República Dominicana, tiene el racismo, la xenofobia, la cuestión religiosa, la cuestión geopolítica de Caribe, que es muy complicada, la cuestión de la colonialidad, todo eso está junto. Y mi pregunta exactamente es esa. Me parece que tiene un punto común de todo esto que yo investigué, yo viví, yo entrevisté, me parecía que era los discursos. Por eso estoy leyendo Theo Bandit, yo no sé cómo se habla. Sí. El sociólogo que vive en España, pero que es de Holanda, sí, lo conozco. Pero es muy categórico, no sé si por eso, pero el discurso, la manipulación de la palabra, de la historia, de la memoria, el recuento de la historia del país, desde hace los mitos fundadores del país, y cómo esto influencia la construcción del otro o la desconstrucción del otro. Y para mí esto ahora me parece como el punto común de todos estos procesos que yo investigué, que siempre hubiera una élite o un grupo que utilizaba del discurso mediático, o discurso político, o discurso cotidiano para construir o deconstruir el otro a punto de generar masacres. Porque en Ruanda, por ejemplo, los Hutus y Tutsis vivían relativamente bien juntos. Por un momento histórico se da el genocidio. ¿Qué he hecho Entonces, para mí, lo que me indica que es la utilización del discurso, y sí, el discurso de los intelectuales, la pseudociencia que se construye, un nuevo recuento histórico, la formulación simbólica de memoria. Esto es que yo pienso y quería saber su opinión sobre esta cuestión del discurso en esta construcción, entrada y salida de la violencia. Wow. ¿Quieres ver tes notes? Ah, il marche, les deux marchent. Oui, des marches.
son tan muchas cosas y tan importantes que es difícil de proponer una respuesta, pero es que interesante de discutir. Entonces, bueno, son puntos y después llego a lo que tú dices. Cuando se trata de el fin de la violencia, salir de la violencia, en primer lugar hay que poner estos dos temas que yo he dicho antes, que es el tema de la temporalidad y el tema de los niveles de la acción. La temporalidad, una cosa es decir, hoy la gente se mata, hay que parar, hay que acabar con la matanza. Es otra cosa que de preparar la capacidad de vivir juntos. Y el caso Ruanda es un caso extremo, terrible, donde la gente que han matado viven en el mismo lugar que la gente que han matado. Y a veces en una familia y hay situaciones terribles. Entonces, ¿cuáles son las temporalidades? El momento inmediato que acabar la violencia y el futuro más o menos lejos de vivir juntos, que para mí significa el Estado de Derecho y la democracia. De eso voy a hablar un poco. Es un primer punto. El segundo punto, si se trata de niveles, hay que hacer que las cosas son integradas del nivel el más individual. Yo fui víctima, yo fui traumatizado, yo he perdido mi casa, yo he perdido mi familia, etc. Hasta el nivel más general, es decir, necesitamos un Estado donde se puede vivir juntos. Entonces, el nivel del individuo, del local, de la parte del grupo y del Estado son niveles distintos y a veces las políticas o los tratamientos no son coherentes. Y tú no puedes hacer, por ejemplo, tú no puedes decir a una persona voy a escucharte y en el mismo tiempo promover una política de hay que olvidar todo. Hay contradicciones. Y aquí yo quiero decir una palabra sobre la contradicción tal vez la más fuerte de mi punto de vista entre la paz y la justicia. La paz es decir, no hay más violencia. No hablamos del pasado. Fue interesante, me parece que fue Uruguay, que fue un referéndum mundial. ¿Qué quieren vosotros más? ¿La paz o la justicia? Y la gente dice la paz. Olvidar, amnistiar, o qué sé. Pero si tú has perdido tu marido, o tu hijo, o tu familia, o tu casa, la paz es bien, pero tú quieres también la justicia. Es decir, que hay una contradicción entre los dos que no es tan fácil a solucionar, incluyendo a través de estas comisiones como la de África del Sur y otras. Pero es un tema muy, muy central. Entonces, este tipo de contradicción significa que hay que ser capaz de resolver las contradicciones y de pensar a todos los niveles de un problema. Y salir de la violencia no es tan fácil. Y escuchando a ti, yo me recuerdo una estudiante hace muchos años que fui estudiando las mujeres de Bosnia víctimas de la violación, de muchas cosas, y que no pueden vivir en su pueblo, que deben vivir con otras personas en campos de refugiados. Pero viene un día donde es posible para ellas de regresar al pueblo o de ir a vivir en la ciudad. Y mi estudiante ha estudiado dos grupos de mujeres. De un lado, las mujeres que regresan al pueblo y las mujeres que van a vivir a las... Es muy claro en este caso. Las mujeres que regresan al pueblo es malo. No pueden salir de la violencia en su conciencia. Las mujeres que entran en otra vida en la ciudad son más capaces. Pero son cosas muy difíciles a decidir, a saber y a manejar. Entonces, eso es mi primer punto. Segundo punto es, una cosa es salir de la violencia, otras cosas son impedir la violencia, prevenir la violencia. Y son dos temas bastante cerca, pero no es exactamente
el mismo y no son los mismos actores que pueden intervenir. Entonces yo no tengo soluciones, yo tengo comentarios. Bueno, después, sí, un tema que para mí es absolutamente importante. Es el tema de lo que llamo en mi sociologismo un poco excesivo, el conflicto institucionalizado. Cuando hay un problema a un nivel interpersonal, al nivel de grupos o a un nivel más amplio, unas tensiones, intereses contradictorios, si no hay la capacidad de transformar el problema en debate y en conflicto que se negocian, vienen otras dificultades. Entonces yo pienso que la gente que dice hay que acabar con el conflicto es un error. No podemos acabar con el conflicto. Hay gente que dice, hablamos en el nombre de todos, de la nación. Es una manera de no hablar de los conflictos. Hay gente en mi país, Francia, que hablan en el nombre de la República. Estamos todos ciudadanos, muy bien. Pero si estamos todos ciudadanos, ¿qué hacemos con las tensiones entre grupos de ciudadanos? Entonces, hay gente que dice, hay que olvidar, hay que hacer como si no hay conflicto. Y hay gente que dice, hay que ser en el conflicto siempre, nunca se puede. Yo pienso que ni olvidar, ni ser en el conflicto permanente puede funcionar. Lo que me parece importante es ser capaz de discutir el conflicto para negociar, para institucionalizar, para vivir juntos, pero aceptando eso. Y por mí, es por eso que yo soy en favor de la democracia. Yo estoy preparando un libro sobre el tema, yo he leído mucho. Hay muchísimas definiciones de la democracia. Para mí el más importante es lo que puedo decir de esta manera. La democracia es la única manera de articular el hecho que vivimos en una nación, en un país, es decir, de integrar la unidad de la que hacen que estamos juntos y la diversidad, el conflicto. Si tú vives únicamente en la idea de la unidad, estamos todos una nación, una república, tú olvidas el conflicto y vienen los problemas un día o otro. Pero si tú dices, la unidad no es importante únicamente el conflicto, ya viene la violencia, el caos, etc. Es decir, la democracia es este tipo de régimen que permite de conjugar el sentido de appartenencia a una unidad y la necesidad de tratar de las diferencias de los problemas. Y eso es muy importante cuando se trata de estos problemas que tú dices de un país como la República Dominicana, donde no hay suficientemente de democracia. Ahora, una otra dimensión. Durante los años 50, 60 y 70, las ciencias sociales, todas, antropología, sociología, incluyendo las ciencias políticas y tal vez la psicología, lo que dominaba era el estructuralismo en el pensamiento. Es decir, la idea que para entender los problemas hay que conocer las estructuras, los sistemas, los mecanismos más o menos abstractos, y que entender lo que pasa en la cabeza de los seres humanos no era importante. Hay momentos extremos en el estructuralismo donde ciertos pensadores dicen hay que matar el sujeto. Entonces el estructuralismo era muy fuerte, pero hoy ya eso se acabó y hoy ya hay una fuerza muy importante para hablar del punto de vista del sujeto. Pero aquí empiezan las dificultades, porque ¿qué es el sujeto? Yo no tengo el tiempo ahora de discutir, pero me parece mucho más interesante de decir, si hablamos de sujeto, hay una esencialización, hablamos de una esencia. Mucho más interesante es de hablar de procesos. ¿Y cuáles son los procesos?
De mi punto de vista, hay tres tipos importantes, y no únicamente dos. Hay gente que dicen hay dos procesos. El primer proceso es el proceso de subjetivación. Yo soy más y más capaz de construir mi existencia y de pensar yo soy sujeto. Hay procesos de desubjetivación, pero la desubjetivación no es un proceso, son dos, y es por eso que yo hablo de tres. Para ser más claro, yo les voy a hablar de una investigación muy famosa de sociología en los años 1930 más o menos. Hay un sociólogo que después se fue a vivir en los Estados Unidos, Paul Lazarsfeld, muy conocido, que con otros sociólogos se fue en una pequeña ciudad de Austria, donde la empresa única que hace que vive toda la ciudad ya con la crisis económica cierra. Y él fue a estudiar, el título del libro es Les chômeurs de Marienthal, los desempleados de Marienthal, es la ciudad. Y aquí hay realmente un proceso de desubjetivación, es decir, la gente dice, yo no tengo futuro, no entiendo lo que pasa, entonces yo quiero dormir todo el día en mi casa, yo no quiero hablar con nosotros, yo no tengo la capacidad de actuar, no. Desubjetivación, yo no soy más sujeto de nada. Pero los mismos, la gente no la ha estudiado, pero lo sabemos, los mismos 5 años después, cuando llega Hitler, entran en las organizaciones nazistas, entran en el fascismo, etc. Es decir, resubjetivación. Pero no como antes. Podemos llamar eso hipersubjetivación. Entonces, lo que me parece importante es de ser capaz de entender cómo se construyen los procesos de los tres tipos de subjetivación, de desubjetivación y de hipersubjetivación. Subjetivación, yo soy capaz de construir mi vida. Desubjetivación, yo soy incapaz de pensar cualquier cosa. Y hipersubjetivación, yo soy capaz de inventar o de encontrar un nuevo sentido para construir mi vida. Pero este nuevo sentido tal vez va a ser religioso, islamismo radical, va a ser político, el fascismo, el nazismo, no va a ser necesariamente muy democrático. Aquí hay temas muy importantes. Entonces, yo no tengo la respuesta. La idea la más general es, debemos, al nivel de los individuos o de los grupos, pensar a las condiciones que permiten el más los procesos de subjetivación, y que no aceptan la desubjetivación y que pelean cuando hay otras formas de hipersubjetivación, de un lado. Y del otro lado, estos procesos tienen sus condiciones políticas, que es la democracia, como capacidad de articular la unidad de la sociedad, la nación, la república y la diversidad de los grupos, la diversidad. Eso es mi respuesta muy clara. Una última palabra. Yo no sé si tú fuiste en Ruanda, en África del Sur, etc., como investigadora en ciencias sociales o como ONG, actor humanitaria, etc. No, socióloga o otro programa. Es muy bien, porque en general, hay la salida de la violencia o la prevención de la violencia son temas que no son partes del campo académico. La violencia sí, hay muchos libros, artículos, etc. Pero salir de la violencia es para ONG, es para diplomatos, expertos, consultantes, es para médicos, el traumatismo, es para juicios, etc. Pero no es para nosotros. Y yo pienso que es muy importante de construir este tipo de problema como una parte central de la investigación de la ciencia social. Bueno, no es una respuesta, yo no tengo la solución a estos problemas, y hay algo de terrible en esas violencias, es que ¿cómo podemos imaginar
que un día yo juego al fútbol con el tipo de mi pueblo y que el día después el mismo tipo de mi pueblo me va a matar. Y me va a matar mirando a mí. No es matar de lejos, ¿no? Con una machete. Con una machete me va a matar así. ¿Cómo es posible? Esas son cosas. Y yo no tengo la respuesta. Hay gente que dice la educación, claro, pero yo siempre cuando la gente habla así, yo siempre pienso a Norbert Elias, el gran sociólogo historiador. Norbert Elias empieza su trayectoria de sociólogo con un libro muy famoso, no conozco el título en castellano, pero sobre el proceso de civilización. Se llama así. Es un libro importantísimo y él describe el movimiento que empieza con el siglo XV, más o menos, el proceso de humanización y de regreso de la agresividad, etc. Y su idea es la civilización, es el proceso a través del cual los hombres más y más son capaces de actuar sin violencia, sin agresividad. Y para Norbert Elias, el problema, el drama, es que el país, uno de los países los más civilizados del mundo, la Alemania, es el país donde la descivilización fue total, muy rápida y tan violenta. Es decir, la educación permite de ser más y más civilizado, pero viene un momento donde los más civilizados son capaces de... Bueno. Entonces todo eso también es muy cerca del tema que tú has dicho de la deshumanización. Y aquí, me lo permite, seguro conoces tú este autor. El autor el más interesante es Primo Levi. Primo Levi es un judío italiano que fue en el campo de Auschwitz. Y después regresa, tal vez 30 años después, no se sabe bien si murió de muerte natural o si se suicida, no es tan claro. Yo pienso que es un suicidio. Bueno. Entonces, su tema era, uno de sus temas era, porque lo que eran los custodiadores, los custodiadores del campo eran capaces de crueldad. La crueldad no era necesaria, porque ellas se comportan conmigo como si yo soy un perro o una cosa y no un ser humano. Y la respuesta, yo digo en mi vocabulario, era algo como: yo como custodiador, yo debo ser capaz de verme en la mañana en el mirror y tener un sentido que yo soy un ser humano. Para ser un ser humano, yo debo actuar con otras personas de manera humana. Pero claramente mi trabajo no es eso. Para ser capaz de vivir con eso, yo debo deshumanizar los otros de tal manera que yo puedo considerar que yo actúo con cosas o con animales, pero no con seres humanos. Este tipo de explicación, que era muy interesante, son cosas importantísimas. Es decir, es necesario de pensar todo eso, pero son cosas muy difíciles a entender, y después son cómo hacer. Y cómo hacer después con la gente que fueron capaces de tal o no. Yo tengo un amigo que fue muy estudiante hace muchos años, pero es más viejo que yo, que fue un soldado francés en la guerra de Algeria. La Algeria era una colonia, el movimiento de liberación nacional quiere la independencia, y la Francia manda soldados, y los soldados franceses actúan a veces, muchas veces, de manera terrible, tortura, etc. a los algerianos. Y él no era de este lado, pero su mejor amigo era torturador. Él le descubre poco a poco. Entonces, él regresa a Francia después de la guerra y hace muchas cosas, pero siempre se dice, pero
¿cómo es posible que este chico, que con quien yo tengo una relación amical, fue un torturador? Y eso, trabaja su cabeza, Joan. Y hace 3 o 4 años, es decir, 50 años después, es decir, yo voy a hablar con él. Y entonces él fue, no sé cómo, a hablar con él, y él ha publicado un libro. Es muy interesante porque el otro no quiere hablar, no quiere pensar, no dice nada, no dice que no, él no dice yo no fui haciendo eso, no, pero realmente no quiere pensar y no quiere que cualquier persona le dice, pero tú haces eso y eso. Y es una experiencia terrible que 50 años después el otro no puede admitir su comportamiento. Bueno, son cosas muy terribles. Hay muchas cosas distintas. Hay gente que dice, sí, yo fui capaz de... Hoy ya en Francia, yo acabo con eso. Hoy ya en Francia hay un autor de libros que se llama Yann Moix, que 20 años antes era autor de textos y de diseños antirrudios, pero violentísimos. Pero después él es muy famoso, tal vez va a obtener un premio de literatura, y él no dice nada, pero hay gente que dice, mira lo que él ha publicado hace. Y después viene un debate. Y este tipo, yo no lo conozco, se fue un día en la televisión, hace poco, y dice, sí, es verdad. Yo era así, pero yo he totalmente cambiado. Y me parece que era la verdad. Pero ¿qué haces tú con un tipo que fue criminal 20 años después? Que te dice, pero yo no soy el mismo. No es tan fácil. Y bueno, son problemas. Buenos días, me llamo Talita y mi pregunta está muy relacionada a los planteamientos de la profesora Simone. Acá en América Latina, los esfuerzos que se han sido realizados para los diferentes países para que las sociedades consigan superar su pasado de conflictos políticos, ¿no? Cuando consideramos los últimos 50 años, tenemos en toda América Latina diferentes experiencias de dictaduras y de violaciones que han sido realizadas por el Estado, por grupos políticos y también por individuos. Bueno, mi pregunta, acá en América Latina tenemos un campo de estudio o una forma muy específica de investigar y estudiar estas experiencias de tentativas de salida de la violencia, que están ubicados en un campo que llamamos de justicia de transición. Y dentro de este campo se han sido desenvolvidas diferentes perspectivas, desde estudios enfocados en el rescate de la memoria y busca por la verdad, pero también experiencias y estudios sobre la reparación, la responsabilización. Bueno, me parece un campo muy diversificado, pero con un enlace muy específico, un enfoque muy específico, que son las situaciones de superación de dictaduras para caminar a la democracia. Por tanto, experiencias de democratización. Sí. Y bueno, me gustaría escuchar un poco más sobre las aproximaciones que podemos hacer o las contribuciones de la justicia de transición y de estos estudios para el estudio de la salida de la violencia. La América Latina es un laboratorio muy interesante, realmente, y es verdad que el tema de la justicia de transición es muy importante. Es verdad también que el tema de la memoria aquí es muy importante. Yo fui a visitar un museo en Argentina, un museo en Perú, un museo en Chile sobre este tema. Hay muchas cosas, muchísimas cosas, es muy importante.
Como yo lo he dicho, el problema de la justicia de transición es la paz o la justicia. Cómo conciliar las dos exigencias. No es tan fácil. Cada país tiene su camino. Pero mi respuesta va a ser un poco diferente. Yo pienso muy útil que investigadores analizan tal o tal experiencia de justicia de transición, tal o tal problema de memoria. Eso me parece absolutamente útil. Me parece también útil cuando los investigadores son del buen lado del proceso, apoyan, son parte del debate. Pero para mí, el papel de las ciencias sociales debe ser un poco otro. Es aquí que voy a hacer algo de, tal vez un poco original. Yo pienso que nuestro papel es de producir conocimientos. Nuestro papel no es únicamente describir o comentar o apoyar estos procesos de justicia de transición. Y lo que debemos tal vez hacer, y hay gente que le hace, es estudiar los actores de la justicia de transición. Estudiar los tribunales, estudiar los magistrados si hay, estudiar las ONG, estudiar la acción de los que proponen y que hacen que funcionen este tipo de justicia. Eso es lo que me parece importante. Es decir, claro, debemos ser parte de todo. Yo conozco cosas maravillosas, yo conozco bastante bien, por ejemplo, no es la justicia de transición, pero tiene algo que ver con eso, la gente de Bogotá que eran en el centro de la memoria histórica de Bogotá, por ejemplo, de nosotros aquí conocen. Un centro maravilloso. Ellos tienen archivos, ellos tienen un papel judiciario, porque como una persona que no ha matado, que no es culpable de sangre, pero con una persona que es culpable de otras cosas, acepta de dar su testimonio para los archivos de este centro, ya tiene más o menos la amnistía. Entonces es un lugar interesante que propone muchas análisis del conflicto armado y todo eso. Bien, pero lo que me parece más interesante es de analizar a la gente que participa en esos esfuerzos y no únicamente de describir los esfuerzos y de apoyar los esfuerzos. Entonces, eso es mi respuesta a lo que se dice. El investigador, el antropólogo o sociólogo, poco importa, no es un actor. No es mi papel como sociólogo de ser parte de un proceso de justicia de transición. Sí, es posible, ¿por qué no? Pero como ciudadano, lo que puedo proponer conectado con mi papel de sociólogo es otro. Es analizar los esfuerzos, pero no analizar, eso es un poco más complicado, no analizar para analizar para definir las condiciones que permiten que el nivel de capacidad de acción de estos actores sea más alto. Eso me parece interesante. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que hacen que los actores del proceso de justicia transicional son más capaces que antes de salir de la violencia, no únicamente inmediatamente, pero para el futuro? ¿Cuáles son las condiciones de más capacidad de acción? Ese es el tema que a mí me parece interesante. No es tan fácil a describir, pero bueno. Gracias, profesor, por su intervención. A mí me gustaría escucharlo acerca de otras cosas que son interligadas con lo que ha sido preguntado a poco, tanto por Simone como por Thalita, pero con una mirada un poco diferente. Lo que me interesa es el papel del derecho como elemento creador, reproductor de la propia violencia. Entonces, a mí, yo he pensado, mientras hablaba para nosotros, del caso italiano, la lucha continua,
mi è ricordato un libro di Carlo Ginzburg, El juicio y el historiador, en que Carlo Ginzburg hace un análisis de los procesos en que su amigo Adriano Sofri ha sido procesado y juzgado muchos años después de un acto cometido contra el comisario de policía italiano Luigi Calabresi. Por tanto, Ginzburg, que es un historiador, como todos certamente lo saben, ha estudiado los procesos inquisitoriales de la Edad Media, del século XVI. Ginzburg ha percebido una increíble semejanza, una casi identidad entre los procesos de la Edad Media y los procesos en plenos años 90, acerca de este juzgamiento de su amigo Adriano Sofri. Y su conclusión fue que el proceso jurídico es igualmente creador de productor de una violencia con un aspecto de legitimación por su criterio de legalidad, de su apariencia. Entonces, esta interacción entre los papeles, entre Luis, el historiador, el papel de derecho como reproductor de violencia, hay otras cosas más que a mí me gustaría hablar, pero el tiempo es muy corto, entonces, pero solamente una pequeña palabra acerca del papel del historiador como un participante, como un actor participante en estos procesos, haciendo una cierta, un cierto eco en su palabra a poco dicha de que nosotros no somos actores, pero cientistas. A mí me ha recordado el caso de la participación de Volkswagen en la dictadura brasileña, en que un historiador alemán ha sido contratado por la Volkswagen alemana para hacer un parecer técnico que a ser utilizado en el bollo del proceso. O sea, hay no solamente una participación como cientista social, pero un actor en el proceso. Son solamente esas palabras. Muchísimas gracias. Gracias, muy interesante. Muchas cosas hay que desarrollar en este tema. En primer lugar, me interesa mucho Ginzburg diciendo el historiador y el juicio no es el mismo. Y me interesa mucho el hecho, que es un poco lo que he dicho antes, que el científico, el sociólogo, aquí el historiador, analice el juicio para demostrar ciertas cosas. Eso me parece muy interesante. Segundo punto, en muchos casos, antes que viene la justicia, no se sabe realmente lo que ha ocurrido. Y es parte del problema. Cuando viene el momento de la justicia, los documentos, los testigos, se sabe mucho más que antes. Hay un caso, si hablamos de la Italia, hay un caso reciente que es terrible. Hay un actor de estos movimientos de extrema izquierda en Italia, que se llama Battisti, que se escapa de Italia en los años 90, después de matar o de organizar la matanza, poco importa, de ciertas personas, que llega aquí en Brasil, en Bolivia, y finalmente la Bolivia dice a Italia. Los intelectuales franceses, y no únicamente los izquierdistas, todos dicen la justicia italia es nula, es muy peligroso, y este tipo es un buen tipo, etcétera, etcétera. Y cuando llega Battisti en Italia hace poco, que una de sus declaraciones suele decir, los intelectuales franceses no son tan estúpidos que yo no debo preguntar nada, ellos dicen que yo soy inocente. Y él dice, yo no soy inocente.
Entonces, para decir, hay un momento donde la justicia trae conocimientos tal vez más útiles que lo que pueden decir intelectuales, incluyendo, pero no historiadores como Gisburg, que ha estudiado, no, pero que tienen sentidos, opiniones. Bueno, primero. Un segundo punto muy importante en lo que usted dice es el papel de los científicos sociales, incluyendo historiadores, etc., cuando la justicia quiere que ellos sean actores, pero también cuando ellos son víctimas de persecuciones judiciales. Hay casos, por ejemplo, un caso más o menos, no me recuerdo el detalle, hay un investigador en África que demuestra que tal o tal jefe de guerrilla, que después fue Charles Taylor, que fue jefe de guerrilla y después jefe de Estado, pero es un criminal terrible, y el investigador demuestra todo eso en un libro. Pero Charles Taylor le ataca en frente de la justicia, y cuando tú te llamas Charles Taylor, tú tienes muchos recursos para organizar la defensa, y un pequeño sociólogo, antropólogo, que su editorial tal vez no va tan mucho a defender, etc. Entonces tú puedes, como científico social, es ser parte de un proceso. Tercero punto, o segundo punto aquí, muy importante, hay ciertos casos donde la justicia dice, el historiador va a hablar, el historiador va a ser un buen testigo. Tenemos un caso que me recuerdo en Francia, cuando fue el proceso de un alto funcionario, patrón, que fue parte de crimen al tiempo del nazismo, para ser muy rápido. Entonces la justicia dice, para hacer su trabajo, queremos que los historiadores actúen como testigos y como acusadores. ¿Es el papel o no es el papel? Una discusión. Es decir, son problemas nuevos, pero muy interesantes. El más importante de todo eso, y de otros puntos de antes, con Eric y con la otra persona antes, para mí, el más central en todos estos problemas es el tema de cómo hacer que el sociólogo, politólogo, etc., sea considerado por su competencia de sociólogo, etc., pero sin ser fuera de la vida colectiva. Antes el modelo era de dos tipos. Tú eres fuera de todo, entonces el profesor habla únicamente con sus colegas y con sus estudiantes, o si no, tú eres miembro de una manera u otra de un partido, una fuerza política, etc. Tú eres comprometido. Eso es el debate entre las dos, pues tú eres hay gente que dice, si tú no eres parte del partido, tú eres un chien de garde, un perro al servicio del capitalismo, o este tipo de cosas. Pero hoy ya, y a través de lo que usted dice, me parece posible pensar, es posible ser historiador, sociólogo, etc., de producir conocimientos en su competencia y a través de eso de ser capaz de ser parte de la vida colectiva, de trabajar con actores, de articular su trabajo con lo que hacen los actores. Es posible. Quiere decir, no ser un intelectual orgánico, no ser comprometido, no ser fuera de todo en la pura ciencia, no, pero ser serio, científico y a partir de eso entrar en eso. Lo que es terrible es cuando un especialista de tal cosa habla en la vida pública para hablar de cosas que él no conoce. Hay tan muchos que hacen eso. Gracias, profesor. Un placer escucharlo nuevamente. Mi pregunta es muy sencilla, no sé. Me pareció que desde sus estudios
los niveles que se deben estudiar la violencia incluyen el Estado. Pero me pareció que al Estado ha dado poca atención por los procesos de subjetivación, de subjetivación. Entonces, me gustaría escuchar un poco más hablar sobre si sigue con importancia a estudiar el Estado o más a las personas. Muchas gracias. Eso es absolutamente importante. Yo no soy un especialista del estudio del Estado. Yo soy un sociólogo desde abajo, mucho más que un sociólogo desde arriba. Y la buena sociología debe hacer los dos, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, en general, el discurso sobre el Estado con su relación a la violencia, ¿qué dice? Dice, ops, el Estado permite que los hombres no son violentos entre ellos. Bueno, Max Weber, hay una frase de Max Weber que es muy famosa, pero no se sabe más sobre el pensamiento de Weber con este tema. Y yo pienso que era muy poco escrito sobre el tema. La frase de Weber es algo como: el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, bueno, pero cuando una dictadura utiliza la tortura y cosas terribles, es legítimo como un monopolio. ¿Qué tipo de Estado? Bueno, entonces yo no soy capaz de hablar de manera seria del Estado, pero hay que hacer eso, hay que hacerlo mucho, hay que estudiar cómo funciona el Estado, cómo es el lugar donde se cristalizan, donde se condensan procesos que pueden llegar a la violencia más fuerte de la parte del Estado. Yo no fui estudiando eso. Usted tiene tal vez dentro de 2 o 3 años, Rebeca me invita otra vez, que puedo hablar un poco más. Pero es verdad que yo no estoy hablando del Estado y que es importante. Buenos días. Usted ha hablado acerca de la violencia doméstica en los años 50, la década de 50, 60, que la violencia doméstica existía, pero que no era posible existir el individuo lejos, fuera del grupo. Entonces yo pregunto, ¿no existían dados, pesquisas para aferir la violencia contra las mujeres, contra los niños? ¿O si este tipo de violencia era ignorado frente al colectivo? Esto porque la violencia en este caso, en esta década y hasta hoy en Brasil, puede ser considerada como normal frente a estos grupos, a pesar de existirem las leyes, como nosotros tenemos la ley María da Penha, yo creo que Menino Bernardo para los niños, para prohibir este tipo de violencia. Pero esta violencia puede ser considerada como la parte de la población, los actores la consideran como parte del costumbre acá. Entonces la pregunta es esta: si ella era ignorada frente al colectivo o si no habían dados, ¿cómo es así hoy? Para mí eso es bastante claro. En los años 50 o 60, las víctimas no eran parte de la vida colectiva. Cuando hay violencia, el problema no es que hay víctimas, el problema era el Estado, el orden, deben considerar que la violencia es un problema para ellos. Es decir, que, por ejemplo, el terrorismo, para tomar un ejemplo fuerte, el terrorismo era un problema para el Estado. Si hay víctimas, casi no se habla de las víctimas. Bueno, entonces las víctimas aparecen en el espacio público de las sociedades y aparecen como mujeres, en primer lugar, y otros también, los niños después. Pero es cuando existe el sentido que hay que tomar en cuenta a las víctimas, que las cosas han empezado a
a modificarse. Y aquí el tema muy importante es que la violencia no se hablaba, o casi no se hablaba, de la violencia de que sufren las mujeres, de que sufren los niños, y entonces eso significa que la violencia no existía, porque no se habla de ella. Después vienen estos movimientos, en los años 60, 70, que empiezan a modificar las cosas y, por ejemplo, a hacer que las instituciones y las instituciones tienen mucho que ver con el Estado, que las instituciones no pueden más de crear el silencio cuando hay violencias dentro. Por ejemplo, hoy ya, todos lo sabemos, es muy impresionante. Mira lo que pasa con la Iglesia Católica. Hoy ya la Iglesia Católica debe hablar de la pedofilia, de los comportamientos sexuales de los curas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha pasado es que algo que no existe en el debate público, algo que era siempre tratado en favor de la institución y no de las personas víctimas. Si en una escuela el maestro abusa, en los años 50 no se habla de eso. Y si la madre viene a ver al director de la escuela para decir mi hijo, etc., el director va a hacer de tal manera que no se habla de eso. Eso no puede funcionar así. Y mi respuesta a lo que usted dice es que hay violencia doméstica y no únicamente doméstica, que apartenece hoy ya a nuestro debate, que son parte de nuestras representaciones, que son parte de nuestra vida general, que antes no era. Y eso debe mucho a los movimientos de víctimas, en primer lugar a los movimientos de mujeres. Eso es importantísimo. Eso no sé si es una respuesta que sí. Y, por ejemplo, la familia es una institución. Entonces, tú no, en el pasado tú dices la institución, yo soy fuera de la institución, yo soy fuera de la familia, yo no debo ver lo que pasa en la institución. Hoy día en mi país, hace poco, hay una ley que dice que no se puede bater a un enfant, donner une claque a un enfant. Bater, que es prohibido, pero en la educación de los años 50, eso era parte de la educación. Los franceses, une bonne paire de gifles, ça fait du bien, no sé cómo decir. D'une tapa, mais en português, o presídio assim. Bater na cara para nós é possível, né? Mas o gifle é isso, um pedaço. Ah, bom. Michel, português. Bueno. Hola, una pregunta breve. Yo tengo la impresión de que la cuestión de la violencia, especialmente en países con violencia estructural, ¿no? América Latina representa más o menos 8% de la población del mundo, pero tenemos más del 30% de los asesinatos del planeta. Entonces, es un tema muy importante. Y lo que yo estoy viendo, y esa es mi pregunta, es el impacto de esta situación en los procesos electorales, porque la impresión que da es que el discurso de la violencia está más próximo de los partidos de derecha o de las propuestas de derecha, no solo para el Poder Ejecutivo, como también para el Poder Legislativo. Entonces, ¿cómo usted observa esa situación? A veces da la impresión de que para la izquierda en general es mucho más difícil analizar la cuestión de la seguridad pública, por ejemplo. ¿Cómo usted, por favor, nos podría ayudar en ese aspecto? En primer lugar, yo soy de acuerdo con la idea que es la derecha que habla mucho más de la inseguridad, de la violencia en la sociedad, que la izquierda. Esta es acá. Yo tengo un ejemplo francés muy interesante. En los años 80, en Francia, la derecha dice la inseguridad es maximal. Y la izquierda dice, no, es una representación, una percepción, la realidad no es tan fuerte. Pero viene en el debate el papel de ciertos sociólogos y politólogos
que dicen, mira, las estadísticas que permiten decir que hay más o menos violencia, las estadísticas no dicen nada de una forma de violencia muy importante. Lo que los franceses, después de los norteamericanos, llaman las incivilidades, las muy pequeñas violencias. Por ejemplo, tú eres en el tren, tú quieres sentarse, pero el joven enfrente de ti pone sus pies así y tú no puedes sentarte. O tú regresas en tu casa, ¿cómo dices? Cuspí. Pequeñas cosas que te dan un sentido muy fuerte de no existir, de no ser respetado, pero que no aparecen en las estadísticas oficiales. Y cuando tú introduces en las estadísticas estos fenómenos, tú entiendes que hay un sentido de inseguridad que tiene algo que ver con ciertas realidades. Entonces, el tema es complejo, pero de manera general, y la izquierda no puede hacer más que aceptar el hecho que hay más problemas que antes. Esto es un ejemplo, pero la derecha sí habla de la inseguridad y de la violencia mucho más que la izquierda, porque la izquierda tiene tradiciones revolucionarias de cambio violento o por lo menos de cambio importante, cuando la derecha habla del orden, de la estabilidad, mucho más. Y por eso es más un tema de... Ahora yo quiero discutir con ustedes de un punto. A mí me parece difícil de hacer comparaciones diciendo que la América Latina es más o menos violenta que otras partes del mundo, porque el tema es diferente. Como yo le he dicho, la violencia es subjetiva, no es directamente objetiva en primer lugar. En segundo lugar, las estadísticas no dicen exactamente las mismas cosas de un país a otro. Yo no sé cómo se hacen las estadísticas para decir que hay más violencia en América Latina que en otras partes del mundo, pero yo puedo dar un otro ejemplo. Si yo hago una comparación sobre los desempleados en el mundo, es desempleado en Noruega, no es el mismo que es desempleado en India. Entonces las estadísticas van a decir algo que no va a ser muy útil. Y por eso yo no sé si hay, porque hay sociedades donde hay violencias terribles, pero no del mismo tipo que en América Latina. Y por eso comparar, no sé, la Somalia, por ejemplo, en Somalia hay una violencia terrible, pero diferente. Entonces hay que cuidarse para hacer comparaciones, pero yo estoy de acuerdo sobre el tema de la inseguridad y de la derecha mucho más que la izquierda. El problema en el mundo moderno de hoy es que la derecha es más fuerte que la izquierda, que el tropismo político es más y más derecha y más extrema derecha de manera global, y que no hay discursos de izquierda fuerte. Yo no conozco países donde la izquierda es fuerte, y por eso es el triunfo de estos temas. Hola, buenos días. Me llamo Renata. Muchas gracias por este momento. Mi pregunta también me toca la cuestión de la violencia estructural. Entonces, mi punto es, cuando pensamos en la violencia, por ejemplo, contra los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estaba pensando en el concepto de subjetivación, y cuando leí los artículos me recordé los casos de suicidio de los pueblos guaraní, que hay datos que demuestran un aumento desde los años 90, pero mucho más los años 2000, de los suicidios, que bueno, puede ser parte también de la cultura, pero
cuando pensamos que la construcción de esta subjetivación está conectada con la garantía del derecho de la tierra, estaba pensando cómo hacer este proceso de subjetivación que no se involucra el actor del Estado como garantizador del derecho a la tierra, de la expresión cultural y social de estos pueblos. Entonces, cuando pensamos desde abajo, pero cuando pienso desde abajo veo mucha lucha y todavía mucha violencia y muchas violaciones de derechos. Entonces, pensando en este escenario que fue dicho de violencia estructural y pensando que hay una sección de la derecha que promueve más violencia y que esta salida de la violencia no está dada, hace mucho ha aumentado y se ha construido esta violencia. Entonces pensé, ¿cómo podemos pensar la subjetificación en violencias estructurales como estas? Muchas gracias. No hay respuesta teórica clara, claro, son problemas cada vez distintos de una situación a otra. La situación que usted describe es una situación terrible. Hay situaciones donde no se puede construir actores, no se puede construir subjetividad, no se puede construir movimientos que van a actuar, es verdad. Y por eso, y aquí es un otro papel de las ciencias sociales, que decir cuando no hay el espacio para que se construyan la subjetividad, estos procesos de subjetivación. Y por eso cuando no es posible, aparece la violencia, aparece el suicidio, es decir, la destrucción de ser, porque no hay otra manera de transformar una situación. Y por eso que yo pienso que la democracia no es la respuesta a todos los problemas, pero es el régimen político que permite de abrir las cosas de tal manera que actores pueden aparecer, asociaciones, movimientos, formas de protestas. Si no es posible, si nada es posible, si no hay debate, si no hay nada que se puede aparecer, tal vez hay más suicidio. No sé si es una respuesta, pero no hay siempre soluciones a estos problemas. Y también hay momentos donde hay gente que viene con una propuesta que va a cambiar mucho las cosas, porque es una respuesta que la gente no imagina antes. Como muchos, yo tengo un sentido muy positivo de admiración por Gandhi. Gandhi dice, no hay que aceptar la situación, pero no hay que aceptar de modificar la situación a través de la violencia. Hay que construir el movimiento, pero son fenómenos muy difíciles a imaginar. Entonces, no conozco las situaciones de que usted habla de manera bastante clara, pero para mí es muy cierto que el papel de las ciencias sociales y el papel de los partidos políticos abiertos, democráticos, es de abrir las posibilidades que se construyen estos procesos de subjetivación, incluyendo cuando no hay esta posibilidad. Esa es para mí. Y no es así, pero fuimos hablando de los movimientos de mujeres. Hace un siglo, ¿quién puede hablar como hablamos hoy? El espacio no existe. Y hay movimientos, y hay cambios, y hay debates, y no hay únicamente mujeres, hay hombres, hay magistrados, hay médicos, hay intelectuales, hay mucha gente que participa en este movimiento para abrir la sociedad y crear las posibilidades que nuevos actores sean capaces de modificar la situación, incluyendo
ejerciendo una influencia sobre el derecho y sobre el Estado. Entonces no es una respuesta muy clara, pero es lo que puedo decir. Michel, alguém me enviou uma questão. Gente, quem quiser fazer pergunta, não quiser falar em outra língua, pode falar em português, a gente está aqui para isso, tá? Não se anime. Deixa eu ver também. A taxa de prisão no encarceramento en Brasil es creciente y en general motivada por el deseo de la población, en cuanto a los homicidios, por ejemplo, crecen en todos los estados del país. Además, poco interesa a la población las condiciones de las prisiones, la cuestión de las superplantaciones, están superpobladas, y mucho menos la rehabilitación y reintegración social de los encarcelados en la salida de la prisión. O sea, también hay una presión social muy fuerte que ignora otras dimensiones de la violencia. Por eso, ¿cuál sería la importancia, la influencia de la opinión pública para la salida de la violencia? ¿Cómo cambiar percepciones equivocadas y traer otras dimensiones para la esfera pública? ¿Hay algún ejemplo en Francia de trabajar con la opinión pública? Bueno, en una democracia existen medios, existen redes sociales, existen muchos lugares a través de los cuales se produce la comunicación y la información. Y no hay soluciones mágicas para modificar las cosas. Pero en primer lugar, lo que quiero decir es que el tema del cárcel es un tema donde hay que saber por qué el cárcel. Mucha gente piensa que es la solución y que con el cárcel se resuelvan muchos problemas. La verdad es de saber, el cárcel es para proteger la sociedad, es para hacer que la gente que se van en el cárcel van después a salir del cárcel para integrar la sociedad de manera más normal. Hay gente que dicen que los problemas del cárcel son tan importantes porque no se trata, porque los problemas sociales no son resolvidos, etc. Entonces, son temas de debates. No conozco las cifras para este país, Brasil. En Francia tenemos más o menos un detenido por 1000 habitantes, más o menos. No. 60.000 por una población de 65 millones. Bueno, más o menos. Pero el debate es, tal vez hay otras cosas que podemos hacer que el cárcel. Por ejemplo, se habla mucho más de, no sé cómo decirlo en español, el bracelet. La monitoramento. Sí, que la gente debe... Bueno, sí. No, hay muchos debates para otras soluciones que el cárcel. Y se habla de justicia... hay una palabra que no me recuerdo. Bueno, por ejemplo, tú haces una cosa negativa, el castigo va a ser pintar los muros de una casa o como... Entonces hay otro... También el problema es el problema de la justicia. Tal vez es posible que haya una justicia más local que antes para pequeños delitos. Es un tema, es un debate y para mí el más importante es ¿qué podemos hacer más y mejor que únicamente poner a la gente en el cárcel? Entonces, después de eso, un tema muy importante, ¿qué hacer con la gente sale de cárcel? Porque si nada cambia en su vida, cuando salen del cárcel, es terrible y van a ser... Bueno. El segundo tema importante en Francia es que el cárcel, la gente dice que el cárcel es criminogéneo. Es decir, tú entras en el cárcel como pequeño delincuente y tú sales como criminal mucho más fuerte. Son muchos problemas y no puedo hablar del tema de Brasil. El poco que yo entiendo es que el cárcel es un lugar que organiza el crimen al nivel de toda la sociedad. Eso no le tenemos mucho en Francia, no le tenemos. Es siempre difícil de decir cuál es el primero, la poule o
no sé cómo decirlo en castellano. ¿Cuál es el primero? Lo que me llama más la atención en este tema de religión y violencia es que en los años, después de las luces, el fenómeno del siglo XVIII, la idea era más y más razón, más y más derecho y menos religión. Y eso es la tradición de muchos movimientos intelectuales y políticos. Karl Marx, que dice que la religión es la opción del pueblo, él dice también que la religión es la opción del pueblo y el sospecho del hombre dominado. Bueno, hay una dimensión. Pero la idea era la modernidad va a ser menos y menos religiosa. Y lo que pasa es que entendemos hoy ya mucho más que la modernidad tiene dimensiones religiosas. Y entonces, ¿cuál es el primero? No puedo responder de manera seria. Y eso es el debate que yo he dicho entre los dos especialistas del Islam. ¿Es el social o es la religión que hace que la gente actúe de manera terrorista? No es tan fácil de dar una respuesta general. Tal vez hay veces donde la religión es primera, y tal vez hay veces donde el Jena es. Entonces hay que, tal vez, caso por caso, analizar. Pero la presencia de la religión en la vida moderna hoy ya es realmente un fenómeno mayor. Gente, acho que agora acabamos. Obrigada a todo mundo, realmente foi uma manhã longa, né? A gente, mesmo tanto de horas de uma disciplina, mas no fundo é diferente quando a gente está muito concentrado profundamente num tema só. Então agradeço vocês, acho que vocês lerem com antecedência é bem legal para vocês poderem participar. Não se inibam, se não falam uma língua ou outra, alguma coisa, a gente está aqui para isso, tá? A ideia é exatamente essa, que vocês possam participar à vontade. Lembro então amanhã da inauguração, que a gente possa, no fundo, continuar esse debate, entrar agora na discussão das ciências e da democracia, que eu acho que nesse momento é super importante a gente discutir. Para os pós-doc, vamos lembrar que na quinta-feira tem reunião com o Michel e com o Diácono, que também já chega da França, tá? E nós vamos principalmente discutir o projeto de vocês. Então pensem coisas dos projetos de vocês que vocês gostariam de trazer e comentar com os dois professores, tá? Mas a Odile só vai dar aula dela na semana que vem. Semana que vem nós temos 3 professores. Tá? Nós vamos ter 2 dias de aula, um dia com um professor alemão para falar sobre o conceito de desigualdade, outro dia com a Odile e com o Luiz Vergara, os dois vêm do México, para falar sobre o Dília Geógrafo, para falar sobre território, desigualdades, e o Luiz Vergara é um teórico das desigualdades. Então, a minha paciência, nós vamos ter, no fundo, são 2 meses bem concentrados, setembro e outubro, depois vocês relaxam de novo. Obrigada, tá, gente? Até logo.